Buenas tardes. Vamos a retomar la charla sobre el sínodo amazónico que se está llevando actualmente a cabo y voy a, para ponernos al día y tener los criterios de discernimiento, referirme a las premisas de discernimiento que se dieron en la primera charla, pero las voy a repetir porque ahorita al final, que habrán unas conclusiones, tenemos que tener esos criterios claros. Entonces voy a comenzar con esa parte. Los criterios de discernimiento para saber para dónde va la iglesia está basado en unas premisas, primero en cuanto a las definiciones de qué es una herejía, un cisma, una apostasía, y luego veremos unas premisas bíblicas que nos permitirán tener una claridad sobre qué es la verdad y lo que ha predicado la iglesia por 2000 años y qué es lo que se va a predicar aquí o se propone cambiar en la iglesia para que sea el futuro de la nueva evangelización. La primera premisa es saber qué es una herejía. La herejía es una negación pertinaz, después de haber recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. O sea que solamente los bautizados pueden cometer herejías, no los budistas, no los musulmanes. ¿Qué es una apostasía? Es el rechazo total de la fe católica. Los que siendo católicos bautizados se pasan a una secta, o se vuelven musulmanes o se vuelven budistas, que es lo que está de moda. Y el cisma es el rechazo a la sujeción al sumo pontífice auténtico. Quiero resaltar la palabra auténtico porque si el obispo que está en un momento dado está en herejía, está excomulgado, pues no hay que seguirlo. Solamente se puede seguir un obispo auténtico. Y si uno no se sujeta más a ese obispo auténtico, entra en cisma la iglesia. Las consecuencias de estos tres conceptos son terribles. Inclusive son delitos que tienen una sanción canónica. Este delito es castigado con la excomunión late sentencia, es decir, que ipso facto queda excomulgado sin mediación de ningún juicio. Bien, las consecuencias de esas tres herejías es que se desarrolla en el mundo una inmoralidad y una corrupción a todo nivel, especialmente a nivel familia y por consiguiente a nivel Estado, a nivel político y a nivel social. Bien, la segunda parte son las premisas que están en la Biblia. San Pablo es quien nos trae una carta a los tesalonicenses en donde dice lo siguiente: pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Primero tiene que producirse la apostasía, aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, que se opone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, y que incluso pondrá su trono en el templo de Dios, para demostrar que Él es Dios. Es lo que la Biblia llama la abominación de la desolación. San Lucas en el capítulo 18 también nos dice lo siguiente: yo les aseguro que les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Son palabras textuales de Cristo. Él dijo: yo vine en nombre de mi Padre y no me recibieron. Ahora, en aquel tiempo, vendrá uno en su propio nombre y a ese sí lo recibirán. San Pablo en la segunda carta a los Corintios dice lo siguiente, y lo leo textualmente: no tengan relaciones con los que no creen, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O la luz con las tinieblas? ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y Satanás? ¿Qué hay en común entre el creyente y el infiel? ¿Es compatible el santuario de Dios con los ídolos? Por tanto, salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa impura y yo os acogeré.
En la primera carta de los Corintios, capítulo 10, dice San Pablo: antes bien, digo que lo que sacrifican los gentiles a los demonios, no a Dios lo sacrifican. No quiero yo que vosotros entréis en comunión con los demonios. No podéis beber del cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿O queremos es provocar la ira del Señor? San Juan nos dice en su primera carta: si alguno de ustedes no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni los saluden. Bien, pasamos entonces ahora a la tercera herejía, que es continuación de la parte primera de esta charla. La tercera herejía se refiere al diálogo intercultural en lugar de la evangelización. Cristo dijo anunciar el evangelio. No dijo vayan a todas las culturas, discutan lo que yo les propongo y ustedes se ponen de acuerdo, hacen un consenso y sacan conclusiones y definen qué es lo que quieren creer. No. La Iglesia Católica no dialoga. La orden de Cristo es anunciar el evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en nombre de Alá, que también dice que es el mismo Dios nuestro, o el de los judíos, que es el mismo Dios nuestro, no. El Dios de Abraham sí es el mismo Dios nuestro, pero ese Dios no se reveló ni a los musulmanes ni a los judíos. Quiso revelarse a los judíos, pero asesinaban a su hijo. Entonces todo lo que reveló el Hijo sobre el Padre lo borraron y no aceptaron esa revelación de Cristo. Por consiguiente, el Dios de ellos es el del Antiguo Testamento, que no se conoce como es. Solamente conociendo a Cristo sabemos qué fue lo que reveló, cuál es la revelación para la Iglesia de Cristo. Y luego Cristo deja el Espíritu Santo para que a través de los tiempos se vaya explicitando, explicando y profundizando las verdades de fe que actualmente la Iglesia los tiene en su magisterio, y eso lo llaman el depósito de la fe. Es clarísimo tener en cuenta, es determinante tener en cuenta que la Iglesia se sostiene en tres elementos: en las Escrituras, en la tradición y en el magisterio, que es el que resume la tradición y las Escrituras, y es lo que la Iglesia a través de los doctores, santos y mártires ha construido como la verdadera fe, la única que salva. Ninguna otra fe de ningún otro credo salva. Entonces nos preocupa que en este signo están proponiendo otros caminos, otros espíritus, otra religión prácticamente, y eso lo vamos a mirar a través de lo que los cardenales pudieron escribir para prevenir a la humanidad de los errores y de las herejías implícitas en este documento. Entonces, dice aquí textualmente los cardenales: el instrumento de trabajo contiene la teoría errónea de que los aborígenes ya han recibido la revelación divina y que la Iglesia Católica en la Amazonía debería pasar por una conversión misionera y pastoral. Es decir, la Iglesia tiene que convertirse no a Cristo, sino a unas creencias que tenían los indígenas antes de que vinieran los españoles. Entonces ya hacemos caso omiso de estos 500 años de cristianismo y nos volvemos a la jungla a ver allá en ese sínodo amazónico qué están diciendo los espíritus, los brujos, los chamanes, etcétera, todo lo que ellos invocan. Y la Iglesia está diciendo que hay que escucharlos, que Dios se revela en el cosmos, se revela en la creación de Dios, etcétera. Esto la Iglesia lo rechaza, lo veremos más tarde. Ellos mismos, los cardenales, dicen, bueno, si están diciendo esto, la Iglesia ha dicho esto, y lo vamos a mostrar en la siguiente slide. Dice que la Iglesia se debe enriquecer con esos símbolos y ritos de los pueblos aborígenes. Esto es una herejía total. Enriquecernos con algo que no es de Cristo. Es impensable que la Iglesia esté llegando a esos límites.
dice que la iglesia además debe evitar el riesgo de proponer una solución con valor universal. O sea, decir que la iglesia católica es universal y es para todo el mundo y es la verdad, eso es un atropello para el mundo. No podemos decir eso, tomamos el riesgo de que nos califiquen de absolutistas, de fanáticos, de que nos creemos que tenemos la verdad. Y sí la tenemos, y nos están enseñando que no debemos proponerla, porque eso atropella a la gente. Entonces no tomar ese riesgo, dice textualmente, la iglesia debe evitar el riesgo de proponer una solución con valor universal, y está en el numeral 110 del Instrumento Laboris, y que debe favorecer la interculturalidad, es decir, un mutuo enriquecimiento de las culturas en un diálogo. Además, la iglesia reconoce la espiritualidad indígena como fuente de riqueza para la experiencia cristiana. Es decir, como ustedes ven, como está escrito el Instrumento Laboris, no es una insinuación, no, es casi una orden. La iglesia reconoce, ya tomaron la decisión en el Instrumento Laboris, reconoce la espiritualidad indígena, entonces ya lo está afirmando, casi que todo el documento es una orden de lo que deben hacer. Y veremos que todo lo que pretenden hacer va contra el magisterio milenario y es un error y es una herejía y puede conducir a un gran cisma. Dice el Instrumento Laboris que la iglesia debe emprender una catequesis que asuma el lenguaje y el sentido de las narraciones de las culturas indígenas y afrodescendientes. Con relación a la tercera herejía, que es el diálogo intercultural en lugar de evangelización, el magisterio de la iglesia lo rechaza. Rechaza la idea de que la actividad misionera es meramente un enriquecimiento intercultural. Y enseña que la evangelización e implantación de la iglesia en los pueblos o grupos que todavía no han arraigado, el medio principal de esta implantación es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Concilio Vaticano II, en el decreto Ad Gentes. Por medio de la inculturación, la iglesia encarna el Evangelio en las diversas culturas, como lo ha hecho, y aquí tenemos en Colombia el ejemplo perfecto, como en todos los pueblos se inculturó la revelación de Cristo. ¿Cómo lo hicieron? Ustedes podrán ver que en todos los pueblos existe la catedral y una plaza. Ese es el centro del pueblo. Todo el mundo va los domingos a vender sus productos y van a misa. Y alrededor de eso se construyó todo el pueblito. Y esa es la inculturación válida y requerida y probada en la iglesia. Ahora quieren hacer una diferente. Es dialogar entre las culturas. A ver qué retomamos de esas culturas. Por medio de la inculturación, la iglesia se encarna el Evangelio. Transmite a las mismas sus propios valores, asumiendo lo que hay de bueno en ellas. No es arrasando, como algunos pretenden que es lo que está diciendo el sínodo, que es que nosotros aquí arrasamos y impusimos a la fuerza otras cosas. No, la iglesia siempre ha tomado lo que ellos tienen de bueno y les inculca los nuevos valores y verdades que la iglesia enseña, para renovarlas desde adentro. La cuarta herejía: promover ministros de ambos sexos para realizar inclusive rituales chamánicos. Tal cual como está escrito ahí, está en el Instrumento Laboris. Eso es lo que propone el Instrumento Laboris. Nombrar mujeres sacerdotes, nombrar brujos, chamanes, todo eso, con sus rituales chamánicos, y promoverlos como si fueran otros sacerdotes que se van a unir con los sacerdotes de la Iglesia Católica. Este instrumento entonces apoya los ministerios ordenados oficiales a las mujeres, y el pretexto es que faltan sacerdotes. En todo el mundo faltan sacerdotes, especialmente en China, en la India. No sé por qué escogieron la selva aquí del Amazonas para decir que allá no hay sacerdotes, que en lugar de sacerdotes hay
una cantidad de tribus con sus respectivos chamanes, espíritus y brujos. Apoya el instrumento de labor y la ordenación de líderes comunitarios casados como sacerdotes de segunda clase. Tomar un indígena casado que no tenga tanto desorden en su casa y darle rápido un cursillo de sacerdote y pretender que con ellos vamos a celebrar misa y hacer la consagración cuando Dios es el que escoge la gente para volver, es un llamado, y si lo llama Dios, pues le da los dones necesarios para que él ejerza el sacerdocio y tenga el poder de Cristo en ellos, poder de confesar y perdonar pecados, poder de consagrar la Eucaristía, poder de la palabra. En cambio, si lo escoge el alcalde o lo nombran democráticamente entre la tribu, pues eso no es un llamado a Dios. Por consiguiente, ese sacerdote de segunda clase no sé qué pretende. Es tan absurdo que no hay palabras para describir semejante adefesio. Pide que se cambien los criterios para seleccionar, claro. El criterio antes era Dios llama, ahora nosotros llamamos, ya Dios lo dejamos a un lado. En el instrumento laboris nunca mencionan a Dios, hablan de un espíritu superior, un Dios que hace parte de la naturaleza y que es la naturaleza, y que todos somos parte de ese ecosistema. Ya el ser humano es parte de los ecosistemas, como cualquier otra criatura viviente. Bien, además de cambiar los criterios, pues prepararlos y autorizarlos para celebrar la Eucaristía. Hace poco estuve leyendo que no solamente pretenden hacer eso, sino que ya hay unas monas católicas que confiesan, que hacen la misa, porque no hay sacerdote dentro, hacen la misa sin consagración, pero hacen el ritual de la misa mujeres, monas católicas, ya están haciendo eso. Entonces ahora va a quedar muy fácil decirles que con un documento escrito por el hombre de que ellas pueden consagrar. Bien. Para esos sacerdotes escogerlo entre las personas ancianas, preferentemente indígenas, y que tengan una familia constituida y estable. Bien. Dice el instrumento de labores que se deben reconocer los rituales y ceremonias indígenas. Se deben. No está diciendo que miren a ver si es posible, no. Ya el instrumento de labores está dando órdenes. Se debe hacer tal cosa, se debe autorizar esto, se debe autorizar. Es impresionante. Dice que porque esos rituales y ceremonias crean armonía y equilibrio entre los seres humanos y el cosmos. O sea, las relaciones, la armonía debe ser entre el ser humano y el cosmos, no entre el ser humano y Dios, Cristo. No, es increíble, esto es absolutamente masónico, por eso se llama amasónico. Que tengamos en cuenta a los ancianos, que ellos sanan. Claro, allá los ancianos sanan porque están con el demonio, y el demonio tiene poder y los convence sanando por ahí de vez en cuando. Inclusive tengo la experiencia en los llanos orientales, que estuve 4 años, como cuando el ganado cebú se llena de gusanos, eso tiene un nombre que no me acuerdo ahorita, y le hacen un rezo a estos indígenas, y al otro día todos los gusanos, que son cientos, que se ven, que hacen huecos en toda la piel, parece un panal, y salen todos los gusanos y se van. Nadie sabe ni se explica cómo sucede eso, pero sucede. Y entonces a los ganado allá hay que rezarlo siempre. Entonces allá son muy apetecidos los brujos que hacen esos rezos, y efectivamente sanan, y entonces no se pierde el ganado, no se pierde la plata. Eso es lo que hace el demonio. Bien. La iglesia, pues de lo que hablamos ahorita, lo rechaza enseñando lo siguiente. Dios configura, como dije antes, al sacerdote con Jesucristo, que es cabeza y esposo de la iglesia.
Entonces no puede ser una mujer, porque Dios configura es a un hombre, a un varón como Cristo, para que sea Cristo, como se dice, in persona Christi. Entonces no es el varón hombre, sino es Cristo haciendo la consagración. Porque el hombre no tiene poder, pero Cristo en él lo puede consagrar y convertir el pan y el vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Este Cristo, este sacerdote, es el esposo de la iglesia. La iglesia es el alma de los fieles, es femenina. Entonces Cristo, cabeza, y por eso es que dice San Pablo que así como Cristo ama a su iglesia, así el hombre debe amar a su esposa. O sea, pone a la iglesia de ejemplo, pero es Cristo, el hombre ama a su esposa, que es la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces no podemos poner una mujer con otra mujer. Y hay explicaciones más profundas y teológicas que dicen que es absurdo, y la iglesia de hecho en 2000 años no lo ha hecho. No lo ha hecho porque Cristo en su tradición quedó 2000 años en que se ha prohibido, y lo han prohibido cartas apostólicas y lo han prohibido concilios, de que las mujeres no pueden ser sacerdotes. Ahora van a hacer democráticamente un consenso a ver si allá los indígenas y todos los que están ahorita reunidos van a aprobar que la mujer sí puede ser sacerdote. Fíjense que las otras iglesias que se han separado, como los anglicanos y los ortodoxos, ellos sí tienen mujeres, porque no tienen la verdad, porque no siguieron el depósito de la fe de la iglesia católica, que nadie más lo tiene, y entonces se desvían, y ahora nos queremos poner a tono con toda la humanidad haciendo lo mismo que los herejes y los cismáticos. El celibato entonces es un don en sí mismo, en y con Cristo a su iglesia, y expresa el servicio del sacerdote a la iglesia en y con el Señor. Eso está en la exhortación apostólica Davo Bovis, en el numeral número 29. La función confiada por Cristo a sus apóstoles de enseñar, santificar y regir a los fieles, desde el principio ha sido reservada siempre a la Iglesia Católica, exclusivamente a los hombres. Esto se llama tradición, y ya vimos que la iglesia se basa en la tradición. No podemos desechar 2000 años de tradición e inventarnos otra cosa. Eso es un pilar de la iglesia, la tradición. La escritura, y cómo el magisterio, conociendo la tradición y las escrituras, enseña, define, determina lo que es verdad de fe, para hacerlo parte del depósito de la Iglesia Católica. Dice el Papa Juan Pablo II, comillas, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado a perpetuidad. Está en la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis número 1, 3 y 4. Eso no se puede hacer, no podemos desconocer lo que han dicho los otros papas, porque si lo hacemos una vez, lo hacemos 1000 veces con todo lo que han dicho los anteriores papas. Eso ya, cuando los papas escriben esto y lo ponen que esa perpetuidad no se puede cambiar. Ahora estamos cambiando muchas cosas que han dicho los concilios y los papas. ¿Eso qué es? Eso es herejía. Eso es negar las verdades que tenía la iglesia y proponer unas que no han sido consideradas verdad nunca. La quinta herejía promueve una ecología integral que degrada la dignidad humana. Vamos a ver en qué forma. Este instrumento de Laboris considera al ser humano como un mero eslabón de la cadena ecológica. Somos parte de un eslabón. No somos el culmen de la creación, ni la criatura que Dios hizo diferente a las demás criaturas porque le dio cuerpo, alma y espíritu. O sea, participa de su divinidad y de su dignidad al ser humano, a nadie más, no a los animales, no a las plantas. Pero el hombre ha perdido la identidad y está ahora celebrando ceremonias de cumpleaños
Falta que les den la comida a los perros. Falta que... o no, ya no falta, ya creo que están haciendo ceremonias a los animales. Y me llega a la mente este dato, en Inglaterra, la comunidad de Inglaterra se gasta 37.000 millones de dólares en pets. ¿Cómo se dice en español? Mascotas. En mascotas. Imagínense, un solo país se gasta esa cantidad y se están muriendo los niños en Nigeria, en el Congo, en África, en muchas partes del mundo. Pero los perros los tenemos como unos príncipes. Eso se llama perder la identidad de lo que somos, perder nuestra dignidad, como lo propone esa ecología integral. Somos parte de la ecología. Somos objeto y no sujeto. Objeto de manipulación, objeto de todo, menos sujeto de derechos y de verdades y de Dios, sujeto de Dios. Propone un nuevo paradigma de la ecología integral. En el número 56 está, debe basarse en la sabiduría, es que mire, debe basarse en la sabiduría de los pueblos indígenas y de su vida cotidiana, que nos enseñan a reconocernos parte del bioma. Eso está escrito en el número 102, eso no lo dijo el cardenal ni lo digo yo. Estoy leyendo lo que dice el Instrumento Laboris, agenda de trabajo. Somos parte de los ecosistemas, parte de la naturaleza. Como decíamos en la primera herejía, eso es panteísmo. Panteísmo es ¿qué? Es la creación, el hombre y un ser superior indefinible, que en este caso es la madre tierra, la que le da de comer a la gente, es lo que determina lo que somos y lo que debemos ser, integrarnos con los ecosistemas, como cualquier otra criatura. O sea, nos quita la dignidad que nos dio Cristo con el bautismo, aunque los que no son bautizados también tienen la misma dignidad de Dios, pero desafortunadamente como la iglesia no ha evangelizado desde hace rato, que ha hecho eso muy mal, entonces no hemos llegado sino a 1.200.000 personas, y aún así mal adoctrinados, porque la iglesia ha renunciado a decir todas las verdades, dice solamente algunas. Por ejemplo, no habla de las postrimerías de la iglesia, del hombre, que es el juicio final, el purgatorio, el infierno, etcétera. No habla de esas cosas. Entonces la gente inclusive habla cosas contrarias a eso. Habla que no hay purgatorio, que si uno muere en pecado, que no importa porque el alma se difumina cuando uno muere en pecado, no va a ningún lado. Niegan el purgatorio y en cierto modo al pecador niegan el infierno. Entonces, si no hay pecado, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué evangelizar? Sí, claro, y aquí están demostrando, no hay pecado y la prueba es que no se está evangelizando. Inclusive queremos reaprender lo que sabían los indígenas antes de que viniera el cristianismo. A ver si nos convertimos en parte de un ecosistema. Dice que debe basarse en la sabiduría de los pueblos indígenas, o sea, allá sí hay sabiduría. Si ustedes van por allá a cualquier tribu, mire y verá que son la mayoría analfabetas, están tratando de sobrevivir allá en la selva. Entonces, ¿qué sabiduría pueden tener? Pueden tener la sabiduría de no dejarse picar de una serpiente, o no dejarse enfermar por utilizando ciertas hierbas, puede que eso lo tengan, ¿sí? Y podemos aprender de eso. Pero no se trata de curarnos físicamente nuestro cuerpo, sino se trata de que salvemos nuestra alma. Pero por ninguna parte se habla de salvar nuestra alma, sino de no destruir el ecosistema. Porque lógicamente si lo destruimos, nos autodestruimos, que es lo que la humanidad está preocupada. Y por eso está haciendo todas estas cosas. Pero eso está bien desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista espiritual, estamos dejando de lado lo que es esencialmente
porque sabemos muy bien que aquí estamos peregrinando por 80 añitos y nos vamos a ganar la eternidad, ya sea en la presencia de Dios o en el vacío absoluto de todo. Vimos entonces lo que propuso el Instrumentus Laboris sobre la quinta herejía. Veamos ahora qué dice la Iglesia al respecto de promover una ecología integral que degrada la dignidad humana. Dice así: la Iglesia rechaza la opinión según la cual los seres humanos no poseen una dignidad única y por encima del resto de la creación material, y que el progreso tecnológico esté vinculado al pecado, enseñando lo siguiente: Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Esto está en Génesis capítulo 1. También enseña que Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 307. Bien, vamos a ver la sexta herejía que están denunciando estos dos cardenales. Dice que un colectivismo tribal que socava la unicidad personal y la libertad. Vamos a ver en qué forma el Instrumentus Laboris se refiere a esto. El Instrumentus Laboris, como dice ahí, está esperando que la Iglesia tenga una conversión ecológica, lo cual incluye la adopción del modelo social colectivista de los indígenas, donde se socava la personalidad y la libertad individual. En las tribus indígenas hay un colectivismo, todos deben sentir, pensar y hacer lo mismo, si no vendrán allá castigos tremendos, hasta pueden perder la vida. Entonces convierten ese tribalismo en una masa uniforme en donde todo el mundo pierde su propia dignidad y su libertad, fundamentalmente. La Iglesia pues no puede aceptar eso, porque somos únicos, irrepetibles, y Dios nos hizo especialmente con una dignidad superior a toda la creación. Ese colectivismo promueve el buen vivir, es un término que ellos llaman el summa causai, el buen vivir. El buen vivir aquí en la tierra, tener comida, tener relaciones, tener lo necesario para llevar una vida normal. La Iglesia nunca ha proclamado el buen vivir. La Iglesia ha proclamado es que el meollo, el fondo de la Iglesia Católica es aprender a tener una vida plena basada en la verdad y en la libertad del ser humano. Si no hay verdad o no hay libertad, es imposible tener una vida plena. Entonces la predicación de la Iglesia es vida plena y tiene que estar en consonancia con lo que Dios quiere del ser humano. De ahí viene la religión, que es la que une a Dios con el hombre para saber qué espera Él del hombre y el hombre sepa responder a esa verdad utilizando el libre albedrío que le ha sido dado. Además, cada uno pues va a recibir una especie de vida particular que la llamamos la cruz. Cada uno tiene su cruz y el Cristo lo que dice es que tomen su cruz y síganme. No dice que esto que les estoy enseñando es para que vivan mejor. Antes dice lo contrario, dice que es una puerta estrecha, que toca renunciar a las cosas del mundo. Ustedes bien saben que hay tres enemigos del hombre, que son la carne, que son las pasiones humanas, el mundo, que es para... El mundo es para crecer todos de acuerdo a unos criterios que Dios ha dado y no para explotarlo, que es lo que estamos haciendo actualmente, destruyendo la naturaleza, sacándole el máximo provecho, aun cuando las otras generaciones queden sin todo el material que extrajimos.
Entonces, ese colectivismo tribal es contrario a la naturaleza del ser humano. El hombre es libre y no puede formarse ni desarrollarse mientras esté sometido a que no puede hacer nada diferente a los demás, de que tiene que vivir únicamente en función de los demás y todo para su propia supervivencia. No, el hombre es mucho más que sobrevivir en la tierra. El hombre es cómo desarrolla esas virtudes, cómo desarrolla, cómo teniendo al Dios verdadero recibe una gracia especial para poder crecer como persona y desarrolle su intelectualidad, su libertad, su responsabilidad y su sociabilidad, y hacerlo de acuerdo a los criterios que Dios ha dado, no a lo que digan por allá diferentes culturas, que es lo que pasa en el mundo. La vida es un camino comunitario donde las tareas y las responsabilidades se dividen y se comparten en función del bien común. Eso es verdad. La vida es un camino comunitario. El problema aquí es que no hay lugar para la idea del individuo desligado de la comunidad. Entonces pierde uno su individualidad, se vuelve uno una masa. Y ustedes saben que para poder crecer tiene uno que tener la libertad de poder decidir. Si no la tiene, entonces no crece. Entonces no nos vengan a decir que el sistema colectivista es el que permite crecer al hombre, ¿no? Todo lo contrario, lo vuelve un borrego. ¿Qué dice la Iglesia al respecto? Dice que la persona humana debe ser comprendida siempre en su irrepetible e insuprimible singularidad. Cuando somos tratados como borregos, como una masa uniforme, pues no estamos desarrollando nuestra naturaleza, que es la singularidad. Somos únicos, no podemos ser reemplazados. La vida es sagrada, el ser humano es sagrado por el solo hecho de que Dios lo creó con un fin, y si uno malogra esa vida, está malogrando el propósito que Dios fijó para esa vida, está yendo en contra del Creador. Aquí no. Ustedes ven cómo a través de la historia todas las tribus han tenido en ese controlar ese rebaño, han tenido los crímenes más espantosos, que es ofrecerles a niños a los espíritus para que llueva, para que tengan agua, etc. Entonces no nos vengan a enseñar las tribus lo que ellos hacían antes, y que gracias al cristianismo ya no lo están haciendo, pero no sé por qué quiere la iglesia regresar a eso. La persona expresa su irreductibilidad ante cualquier intento de circunscribirlo a esquemas de pensamiento o sistemas de poder ideológicos o no. El hombre tampoco se ha forzado en ningún momento a adoptar ninguna ideología, ni ningún sistema de poder. El hombre debe ser libre para poderse desarrollar y crecer como persona, pero no como cualquier persona, sino tiene que ser una persona con unos criterios. Los criterios son los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Si tenemos esas dos cosas, por añadidura se da que conservemos la naturaleza, pero no conservar la naturaleza olvidando las bienaventuranzas y los mandamientos, no es al contrario. El hombre aprecia la libertad y se quiere formar por su libre iniciativa, asumiendo personalmente su responsabilidad. Hemos visto a través de la historia cómo todos los regímenes comunistas, que son contrarios a la naturaleza humana porque suprimen suprimen la libertad del hombre, se vuelven unos objeto del Estado y no sujeto de la gracia de Dios. Esos regímenes comunistas son antinaturales, porque quieren hacer lo mismo que estas tribus, someter todos a unos criterios humanos, a un régimen autoritario, un régimen en donde no hay amor, sino que tiene que cumplir al Estado. Su responsabilidad es con el Estado y no con Dios ni con los demás, es cumple al Estado.
Por eso es que el comunismo ha fracasado siempre. Y ahora están reviviendo el comunismo con otro nombre que se llama socialismo del siglo XXI. La libertad, como decíamos, entonces dice que en efecto determina el crecimiento como persona, mediante opciones conformes al bien verdadero, no cualquier bien. Ahora nos están proponiendo una cantidad de cosas que son el bien verdadero y no lo son. Solamente el bien verdadero está en la verdad, está en el único Dios verdadero, está en la única iglesia, instrumento de Dios, no está en ningún otro lado. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir a la selva a buscar otras verdades? Que es que Dios las está todavía diciendo. Después de 2000 años estamos tratando de descubrir a ver qué es lo que saben los indígenas. Cuando nosotros fuimos los que encontramos todo lo que no debían hacer y los evangelizamos, y ahora queremos regresar. El hombre es padre de su propio ser y constituye el orden social. Bien. Al respecto, aquí en la Misión Iberos tenemos un instrumento que recibe mensajes de Dios muy lindos. Y precisamente el 22 de septiembre del 2015 nos ha dicho lo siguiente. Voy a leerlo textualmente. Mis hijos no se preocupan suficiente por orar y por discernir. Por eso trajimos esta charla, porque tenemos que discernir qué es lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo locuras. Y Dios nos lo reprocha aquí, no estamos ni orando ni haciendo discernimiento. Bien, en el mensaje nos dice que no nos preocupamos y eso no es solamente para la misión, esto va para todo el mundo. No nos preocupamos por desenmascarar el engaño que se está promulgando en la iglesia actualmente. Y este engaño poco a poco desestabiliza, desconcierta, confunde y envenena. Nos dice Dios, hija, le dice al instrumento de la misión, sus cambios se basarán en acoger a todos. Es el falso ecumenismo. Recuerdo las palabras de la cúpula de la iglesia firmando un documento en Abu Dhabi, donde se atreve a decir que Dios en su infinita sabiduría quiere todos los credos y todas las religiones, y Él está de acuerdo con que cada uno tenga su religión. Esa es una herejía de las más grandes que yo he escuchado en mi vida. Entonces, ¿para qué evangelizó la iglesia durante 2000 años? Para enseñar una verdad, si ahora todos tienen la verdad. Todos son iguales, todos salvan. Eso no es católico. Católico es salvar a todos con una sola iglesia fundada por Cristo y no por otra que fundó otro señor 1500 años después y que sacó 37.000 interpretaciones de la palabra de Dios y sacó 37.000 sectas que cada una tiene verdades diferentes y ahora queremos unirnos a ellos. Nos dice Dios a través de ese instrumento. Sus cambios se basarán en acoger a todos y así imita mis deseos, pero solo Dios conoce corazones y tiene poder para esto. ¿Quién es Él? ¿Qué autoridad puede tener como para creer que Él puede acogerlos a ustedes? Transformarlos. Como decía, esto es el falso ecumenismo en que está empeñada la iglesia, haciéndose una más entre todos los credos, con una verdad más entre todas las verdades supuestamente válidas. ¿Qué más nos advierte Dios a través de este instrumento? Que eso que está haciendo la cúpula es creerse Dios, enseñando nueva doctrina, acogiendo nuevos espíritus, yendo por otros caminos, descubriendo lo que el hombre ha hecho durante miles de años por allá en la selva. Solo ante mí llegan todas las almas y ante mí y ante mi Hijo en su juicio. ¿Es el Cristo Salvador? ¿Es juez? Miren y estudien bien, hijos. Estudien lo mío para no caer en confusión, que es lo que estamos viviendo actualmente. Aquí fuimos advertidos y este mensaje va para toda la humanidad, ojalá con este video. Dice finalmente, para que tengamos claro,
hacia donde miran todos, porque va a ser casi toda la humanidad, allá no mirarán ustedes. Donde estén todos, en las iglesias falsas, en las iglesias donde el sacerdote vive en pecado público porque tiene varios hijos, esas misas en esas iglesias, allá no podemos estar, y allá van a estar todos. Iglesias profanas, donde reciben la Eucaristía en la mano, donde el sacerdote la reparte como si estuviera repartiendo en una plaza pública votos. Donde están ellos no estaremos nosotros. Allá no entrarán ustedes. Donde se empleen ellos, ustedes no pisarán. Esto es lo más difícil porque la gente no quiere darse cuenta de que la iglesia, como está actualmente proponiendo y viviendo ya profanaciones terribles, la gente no quiere ver eso y quiere seguir yendo a esas misas ecuménicas falsas. Bien, conclusiones. Vamos a ir rápido porque son contundentes. Esa encíclica Laudato Si, hecha por Francisco hace 4 años, es la base de todo este instrumento Laboris que se está implementando y que mañana termina y va a fijar los nuevos rumbos y una nueva iglesia. Segunda conclusión, esto que propone el sínodo es una manifestación alarmante de la confusión, de los errores y de la división que acosa a la iglesia. No se ha hablado de cisma oficial, pero en la práctica hay un cisma. Cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes que sostienen la sana doctrina son perseguidos, y los que están en pecado visible, público, como sacerdotes homosexuales que están abrazados con su amigo, no les dicen nada, no pasa nada, y se ven en televisión y nadie dice nada. Manifestaciones gay donde van a comulgar y un obispo está entregando la hostia entregando la hostia a una manifestación gay. O sea, no es que no sepa, están manifestándose de que ellos son gay y se sostienen en eso y reciben la bendición de un obispo y nadie dice nada. Desconoce a Cristo. Ese instrumento desconoce a Cristo y su tradición milenaria. Toda la tradición fue desechada. Estamos volviendo a ver qué reveló Dios allá en la jungla. Cada católico está llamado a salvaguardar el depósito de la fe. Si no lo hace, se hace cómplice de esa falsa iglesia, de ese falso ecumenismo. La carta encíclica de Francisco se centra en el planeta Tierra, que, como vimos la primera herejía, panteísmo. El hombre y Dios son la misma cosa, toda la creación y yo somos lo mismo, Dios está en todos y Dios es todo. Entonces, estamos con Dios. No hay nada no hay que responderle a nadie porque somos parte de Él. Y si hacemos mal las cosas, como me han dicho a mí, es culpa de Dios. Porque Él me hizo así, me hizo homosexual, me hizo ladrón, me hizo hacer 1000 cosas que yo no quería, pero me tocó hacerlas. La culpa se le echa a Dios. Defiende la naturaleza, la vida animal y no las almas. Por ninguna parte encontré en el instrumento Laboris salvar almas. Por ningún lado. Esa palabra de salvar no existe porque ¿qué tal que digamos los católicos que es la única iglesia que salva? Uy, se van a sentir los protestantes, se van a sentir los musulmanes y los budistas, y ahora estamos en el siglo de la tolerancia, de la aceptación de todas las herejías, de todos los seres humanos. O sea, Dios no existe, el hombre hace lo que quiera. Están en todas las constituciones haciendo leyes en contra de la ley natural y de la ley de Dios. Alabado seas es Laudato Si, alabado seas. Alabado, pero ¿a quién están alabando? A la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y nos gobierna. O sea que a Dios no le debemos nada.
Todo se lo debemos a la madre tierra que nos sostiene, nos da la comidita. Sí, salvamos el cuerpo y realmente pues hay que cuidarlo porque la naturaleza es parte de lo que Dios nos dio para que lo cuidáramos como debe ser. Y nos gobierna. Esto sí es un exabrupto. La madre tierra nos gobierna. No sé cómo se atreven a decir eso. Segunda filmina de conclusiones. El espíritu del liberalismo en la religión es un error que se expande por toda la tierra. ¿Qué es el liberalismo? Es practicar la libertad total, absoluta. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Y debo respetar que el otro haga lo que quiera. Es no permitir que el Estado regule las relaciones, que regule la economía, que regule la educación, nada. El hombre hace lo que quiera. Por eso tenemos este caos en el mundo. El liberalismo religioso se impregna de este documento. El liberalismo religioso que impregna este documento afirma que no hay ninguna verdad positiva en la religión y que un credo es tan bueno como cualquier otro. Falso comunismo. Enseña que todos los credos deben ser tolerados, pues son materia de opinión. Están negando en la Iglesia Católica los dogmas, están negando las verdades, el depósito de la fe, niegan todo. Ahora todo se volvió opinión y cada uno tiene derecho a tener su opinión en su libertad. Y no puede uno decirle nada al otro, como dice la palabra, corrija a su hermano, ya no se puede corregir al hermano. Por el bien de él, por su salvación, no se puede corregir. Entonces nos estamos condenando todos juntos, nadie corrige a nadie, todo está bien. La religión revelada no es una verdad, sino un sentimiento o un gusto. Ah, no, yo voy a misa cuando me nace, o yo soy católico pero me gusta el budismo y yo estudio el budismo y me parece una religión maravillosa, porque allá hacen todo lo posible para no sufrir. La ideología del budismo es cómo vivir para no sufrir. Es todo lo contrario de la religión católica, que hay que aprender a sufrir. ¿Para qué? Sufriendo es que el hombre se forma, es como el fuego que está purificando el oro. Con el sufrimiento nos purificamos, ¿no? Y entonces quitamos el sufrimiento y entonces nadie se purifica. Los hombres pueden ir a iglesias protestantes y católicas, pueden aprovechar de ambas y no pertenecer a ninguna, pueden fraternizar juntos con pensamientos y sentimientos espirituales sin tener ninguna doctrina en común. Eso es el caos total. Cada uno cree lo que quiera, hace lo que quiera. Vemos cómo en Europa cogieron montones de catedrales y hacen shows de magia, hacen circos, conciertos, manifestaciones gay. El templo de Dios está siendo profanado por todos lados y nadie dice nada. Con esto que hemos hablado y las verdades que se planteaban en el primer video, vamos a contestarlas contundentemente y cortico. O son verdad o son falsas. Primera pregunta: ¿el sínodo amazónico cambiará el rumbo de la iglesia? En la charla que tuve el otro día todo el mundo levantó la mano. Aquí no los veo levantar la mano, pero espero que todo el mundo le hayan levantado. La iglesia va para el abismo. ¿Y ese problema de la iglesia afectará a la humanidad? ¿O la iglesia es irrelevante ante la humanidad? Yo creo que estamos de acuerdo en que si cambia el rumbo de la iglesia, cambia la humanidad, que ha sido la columna vertebral de la moral y de la fe. ¿Desecha la doctrina, la liturgia y el magisterio de 2000 años? ¿El sínodo amazónico? Obviamente. Todo el mundo levantó la mano. ¿La iglesia va a evangelizar o a sintonizarse con el espíritu amazónico? Ya vimos que es a sintonizarnos, a ver qué dicen los espíritus allá y cómo se ha revelado Dios en el Amazonas. ¿Qué tiene que ver el sínodo amazónico con el cristianismo y la revelación? La respuesta me la dieron en una charla que tuve. Nada. Espero que ustedes contesten lo mismo. Nada tiene que ver.
Es increíble, pero una iglesia de 2000 años está enseñando algo que no tiene nada que ver con la iglesia y la revelación de Cristo. ¿Qué quiere decir la guía del trabajo? O sea, el instrumento laboris del sínodo con una conversión ecológica integral. Bueno, eso sí implica una respuesta, no de levantar la mano, pero eso es un absurdo. Nos debemos convertir no a Cristo, sino a ser parte de un ecosistema y a respetarlo. Y ahí nos salvamos, pero acuérdense, salvamos nuestro cuerpo. Pero dice la palabra muy claramente que de qué le vale a uno salvar el cuerpo y el mundo si perdemos todos el alma. ¿Se busca una conversión ecológica integral de la iglesia o una conversión a Cristo? Vimos que en ninguna parte habla de convertirse a Cristo, sino convertirnos a un sistema ecológico. ¿Continúa la revelación de Dios en las entrañas de la Amazonía? Bueno, yo estoy seguro que todos levantaron la mano de que la revelación de Dios no está allá. Terminó con Cristo y la iglesia ha venido explicitando y explicando qué fue lo que quiso decir. Y solamente hay una interpretación, y la tiene la Iglesia Católica, y no las 37.000 sectas que inventaron otras cosas. ¿Están los indígenas listos para ejercer el sacerdocio? Obviamente que no. Y sobre todo un sacerdocio desechable, un sacerdocio hecho en concursillos, un sacerdocio donde escogen a cualquiera, y no lo escoge Dios, sino lo escoge por consenso, democráticamente nombra a una persona y ese es el nuevo sacerdote sin tener el aval de Dios. Eso no es nada. Eso no soluciona el problema de falta de sacerdotes en la Amazonía ni en ninguna parte del mundo. Las mujeres indígenas están preparadas para asumir ministerios del orden. Ya hablamos que la mujer no puede ser sacerdote, y además si es indígena y no tiene idea de estas cosas y con un cursillo a toda velocidad, no creo, y menos sin el poder y la gracia de Dios no va a poder. Y les decía que inclusive monjas católicas están supliendo a los sacerdotes, están haciendo misas y están haciendo confesiones. Dice que las hacen pero que no perdonan, pero escuchan toda la confesión. Bien. La charla se dio con un objetivo que era discernir para dónde va la iglesia. Levantar la mano, aunque no estén aquí, los que dicen que va para un cisma, irremediablemente, porque no creo que los 4.000 sacerdotes que hay vayan a seguir estas. Si siguen esto, mejor dicho, si cerremos, apaguemos y nos vamos. Si llegan a seguir, si no pasa nada. Lo que yo sí presumo que puede pasar es que no se dice nada, se dice que eso es pastoral, no cambio de doctrina, y entonces vamos a hacer pastoral, o sea, la práctica de cómo se evangeliza va a ser diferente, pero que la doctrina sigue intacta y no ha cambiado nada, entonces no hay cisma. Eso para ellos, yo pienso que eso para dónde va. De pronto no sea en el cisma oficial. Claro que eventualmente, según las profecías y lo que está escrito en la Biblia, se va a dar un cisma, el cisma más grande de la historia se va a dar, pero inicialmente pareciera que no. Bien, lo último que les iba a decir era cómo se sube el arca. ¿Qué es el arca? Entonces encontré este texto en la palabra de Dios, en Isaías 10, del 20 al 23, dice: en aquel día el resto de Israel le hace la iglesia remanente o arca. Nosotros aquí le decimos arca. Y nuestra misión es que la gente se suba al arca y no a esa falsa iglesia. Entonces, es un resto pequeñito. Y los sobrevivientes de la casa de Jacob no se apoyarán ya sobre el que los hirió. ¿Quién los hirió? Pues el que les mostró otro camino, el que les mostró otra iglesia, el que les mostró todas las herejías imaginables. Ese es el que está hiriendo nuestros sentimientos católicos. Cuando uno sabe qué es el catolicismo, porque hay unos que no les interesa. Aún siendo católicos, teniendo el bautismo guardado en el archivo,
pero no son católicos. Para ser católico hay que creer toda la verdad. Una sola verdad del catolicismo que no se crea, deja de ser católico. Llámese lo que quiera, póngale un nombre a esa nueva secta, no es católico. Con una sola herejía. Y recordemos lo que vimos antes, una sola herejía lo declara uno excomulgado de la iglesia. Late sentencia, no hay que esperar que lo declaren a uno excomulgado. Con el solo hecho de sostener pertinazmente una herejía me hace no ser católico, ser hereje. Entonces, no se apoyarán ya sobre el que los hirió, sino que eso es lo que viene, se apoyarán con fidelidad en Yahvé, el Santo de Israel. Esta es la esperanza. La iglesia prevalecerá ante todos estos ataques. Ese resto volverá, dice, un resto volverá, el resto de Jacob, al Dios fuerte. Porque aunque fueras tu pueblo Israel como las arenas del mar, 7.500 personas que han escuchado de Cristo y no han aceptado el Evangelio, solo un resto volverá al verdadero Dios. Decretada está la destrucción que acarreará la justicia. Por eso la invitación es a que se suban al arca, para que no vayas a ser destruido en tu cuerpo y en tu alma. El signo de la Amazonía constituye entonces un ataque a los fundamentos de la fe, de una manera sin parangón en la historia de la Iglesia, por lo que debe ser rechazado con firmeza. Esto lo dijeron el cardenal Raymond Leo Burke y Monseñor Atanasio Schneider el 12 de septiembre del 2019. Gracias, y la invitación es a subirse al arca.